Bueno, la primera pregunta seleccionada en el webinario del día 16 fue por Silvia, la cual dice que el gato está orinando por todos lados, por ropa, espejos, ropero, muebles, paredes, todo como que es muy rebelde el animal. Bueno, por un lado tenemos que tener en cuenta que probablemente al hacer en ese tipo de superficies que son verticales y alguna también puede ser horizontal, probablemente sea una conducta de marcado de orina o pulverización. Entonces ahí nosotros lo que tenemos que evaluar son las posibilidades de que tenga ese tipo de conducta y, como fue dicho en el webinar, evaluar cómo son también los ambientes externos, internos, el entorno, el enriquecimiento ambiental, también tener muy en cuenta lo que son las relaciones y las afinidades o probables tensiones en caso de tener más animales en casa, si hubo algún cambio, alguna mudanza, cambio de ambiente, después reformas también en el hogar, si hubo cambio de lo que son los recursos, cómo que es el lugar donde está la bandeja sanitaria o el arenero, si el ambiente está limpio, si el ambiente es higiénico, si no se han colocado productos, y a su vez también cómo que es la relación, el vínculo, y se ha cambiado lo que es el vínculo, el juego y el contacto con lo que son su familia humana. Por ejemplo, si se ha dejado de jugar, si el animal está queriendo tener más atención. Y después lo que es la parte médica, ¿no? No podemos descartar que pueda llegar a tener algún tipo de afección, algún tipo de problema, algún tipo de dolor o una enfermedad sistémica que le esté llevando también a desencadenar o manifestarse mediante ese tipo de conductas más hacia lo que es el lado conductual o comportamental. Entonces yo lo que recomiendo es, bueno, evaluar todo lo que es el enriquecimiento ambiental, el entorno, las afinidades, los vínculos también afectivos con el humano y, a su vez, si es posible, la consulta presencial con el médico veterinario para hacer una evaluación de cómo está. Sabemos que hay enfermedades como pueden ser, por ejemplo, cálculos urinarios, hipertiroidismo y algunas otras patologías como dolores crónicos que pueden hacer que el animal tenga también manifestaciones que puedan confundírsele con lo que es un marcado comportamental de orina. Después también es fundamental ver el exterior, como lo dije anteriormente, y evaluar si no hay algún animal que esté rodeando la casa, un nuevo animal del vecino, gatos de la calle que estén también queriendo, por ejemplo, entrar a casa, interactuar, o porque sienten que hay alimento, o simplemente quieren entrar de curiosos a la casa. Después también perros ladrando, perros cerca, o algún otro tipo de animal o ser vivo que esté causando que el animal tenga ese tipo de conductas. Después ver cómo que es también el acceso al exterior. Muchas veces los animales que, por ejemplo, por mudanzas o por restricciones, reducen lo que es las horas de acceso al exterior, como puede ser patio, jardines, fondos, o también se muden de casa, lo cual ya no tengan ese tipo de estímulo. Entonces a veces tienen la reacción más que nada por problemas comportamentales, de marcar territorio. Entonces lo que recomiendo es un repaso general, es ver lo que es la parte de ambiente, de entorno, de vínculos y también cómo que es el ambiente tanto interno como externo. Entonces tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. La pregunta número 2 por parte de Mariela también fue mediante el webinar: ¿por qué el gato llora de noche y habla haciendo sonidos raros? Y además como que si no me paro corre alrededor de mi cama hasta que me levanto. Bueno, supongo que está hablando de hábitos nocturnos cuando ella está durmiendo, o sea que tiene la actividad en la noche, ¿está? Entonces, lo que vamos a tener que evaluar es si hubo algún cambio brusco o que nosotros percibimos de lo que son los hábitos y lo que es la fase de sueño del felino. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si el gato empezó a hacer eso de un momento para el otro, que antes dormía toda la noche, que antes era un animal que no tenía hábitos de querer entrar al cuarto cuando nosotros estábamos durmiendo, y que en realidad no tenía ese tipo de conductas en la noche, bueno, puede deberse a alguna alteración en lo que es la parte de la casa, del ambiente, todo lo que fue dicho también en la pregunta número 1, y a su vez también evaluar si nosotros estamos brindándole al animal la atención que él está deseando o quiere. Quiero decir con eso, si nosotros, por ejemplo, estamos jugando con él, si le estamos dando la cantidad de veces y la cantidad de alimento que precisa diariamente. Después, si en los ambientes, por ejemplo, puede haber algo que le esté causando inseguridad. Si nosotros estamos también dándole cariño y cuando él nos llama la atención, le estamos también dando la atención que requiere. Después también evaluar, por ejemplo, que sucede mucho en aquellas personas que cambiaron los horarios, los hábitos, por ejemplo, aumentaron
las horas de trabajo, cambios de horarios en casa y de la rutina, que pueden llevar a que eso también trastorne lo que son los horarios del felino. Si bien sabemos que el felino es un animal que tiene mucha actividad por lo que son sus antepasados y su vida natural, tanto los periodos de la mañana como los periodos de la tardecita, muchas veces también son animales que después que se domestican se adaptan a lo que es la rutina de la familia humana. Entonces, si nosotros en nuestro animal no había ese tipo de problemas o conductas, no tiene que decir que sean sí o sí problemas, pero por ejemplo, nosotros dormíamos de noche, nos acostábamos, por ejemplo, a la medianoche, 11, 10 de la noche, y hasta el otro día el animal no nos pedía cariño, no nos pedía comida, y de un momento para el otro eso pasa o comienza a suceder, bueno, tenemos que evaluar que puede haber alguna alteración en lo que son los horarios, o por decirlo de alguna forma, el reloj biológico del felino, que esté llevando a ese tipo de circunstancias. Después, por otro lado, siempre está la parte médica. Sabemos que los felinos de la tercera edad, en lo que es la parte de afección neurológica y del desgaste propio de la edad, pueden llegar a tener alteraciones en lo que es el sueño, la visión, lo que es también la audición. Entonces puede llevar a que cambien los hábitos, gatos que comienzan a maullar y a gritar de noche, más extensos son esos maullidos, cambian lo que son también los horarios, puede llegar a comer de noche, puede también entrar al cuarto bajo ciertas circunstancias también a maullar o pedir atención. Entonces siempre evaluar como un todo, evaluar primero si el animal comenzó de un momento para el otro con ese tipo de conductas, o por ejemplo es un gato joven que comenzó a tenerlas, bueno, puede ser que también esté queriendo atención en los horarios que tiene la mayor actividad, o como él siente que mediante sus comportamientos naturales, que pueden ser los momentos mejores del día, en ese caso son del amanecer y de la tarde. Y también en caso de que se descarte todo tipo de problemas físicos y que se trate o sea por algún X motivo comportamental, puede llegar a evaluar lo que son usar rompecabezas alimenticios en los horarios de la noche para que el gato se entretenga si está queriendo tener hábitos nocturnos, y también evaluar la posibilidad de antes de dormir dedicarle algunos minutos o una hora más o menos para el juego con varas, caña de pescar, con pelota, con ratones, para aumentar mucho lo que es la parte de estímulo, el comportamiento de caza, y que en la noche tenga mayores posibilidades y mayores ganas de dormir. Entonces evaluar todo eso como un todo y tener en cuenta que puede ser por algún problema físico o un problema comportamental, o simplemente porque tuvo una lección de que sus hábitos y su momento de plenitud, de actividad tanto física como mental, se va a desarrollar en esos momentos, o sea, lo que es la noche, cuando en general la familia humana, nosotros, es que tenemos para dormir y descansar. Bueno, y como pregunta número 3, Mónica, también a través del webinar, preguntó cómo se le quita lo agresivo a un gato recién llegado a casa con los otros, o sea, con animales que ya son residentes del hogar, y da como un dato que están todos esterilizados. Probablemente esa manifestación agresiva sea por inseguridad, porque no se siente seguro en ese ambiente, no lo siente como un territorio propio y seguro, entonces reacciona como un mecanismo de defensa de forma agresiva. Lo primero es evaluar si nosotros hicimos, tú Mónica hiciste lo que es la transición o la introducción gradual del felino en casa, dejarlo en una habitación separada con todos los recursos, que no sean los recursos de los gatos residentes, porque los aromas pueden llegar a causar inseguridad. Entonces puede ser ya que llegaron con el animal al hogar o nuevos. Después también ofrecerle alimento, que el ambiente sea tranquilo, seguro, con pocos estímulos, pocos ruidos. En caso de tener niños, que no estén entrando y saliendo todo el tiempo. Después también evitar que esté cerca de lo que son, por ejemplo, la cocina o la sala, que son los lugares que hay más ruidos, más actividad, e intentar que los gatos al principio no estén merodeando, intentando oler por debajo de la puerta o estar curiosos. Pueden llegar a rascar la puerta y eso le va a generar inseguridad al nuevo integrante del hogar. Entonces, para luego, después, si nosotros entramos a ver cómo está el animal, podemos también ofrecerle juegos, siempre y cuando el animal esté a fin de jugar y acercarnos a nosotros, si está todo bien, si cuando abrimos la puerta no intenta huir, no está agresivo. Ahí podemos comenzar a pensar en el paso para intercambio de aromas, o sea, dejar que los felinos se acerquen a la puerta e intercambiar olores de un lado hacia el otro, ver cómo reacciona, para luego sí pasar a lo que es el intercambio visual, primero con una barrera física, luego sin una barrera física pero sin contacto físico, para finalmente ahí hacer lo que es el intercambio físico, o sea, comenzar a que tengan contacto entre ellos para ver cómo reaccionan.
Lo que es la introducción gradual de un gato al hogar siempre tiene un riesgo, el riesgo de no ser aceptado, el riesgo también de que si no hacemos la adecuación o lo que es la parte gradual de ingreso al hogar puede llegar a tener menos chances también de que sea aceptado. Tener en cuenta que no siempre los animales son aceptados, lamentablemente, y muchas veces tienen que convivir separados, o otras personas, como les genera un problema lo que es ya los residentes, por ejemplo, pueden tener comportamientos compulsivos, eliminación inadecuada, después también problemas de agresividad, optan por no ingresar o no introducir otro animal al hogar. Eso va por cuenta de cada familia, pero bueno, se sabe que hasta el momento lo más indicado es intentar realizar una introducción gradual del felino a casa para evitar o por lo menos reducir al mínimo las chances de ser no aceptado. ¿Tá? Entonces siempre tener eso presente. Después también cada paso va a requerir de ver cómo son las reacciones de un lado del hogar, que son los residentes, como también del felino que estamos introduciendo. Entonces tener eso siempre presente, porque si alguna de las partes no está afín o aún no está aceptando ese tipo de vínculo, tenemos que o estar más días con los animales sin pasar al siguiente paso. Por ejemplo, si estamos haciendo intercambio de olores y queremos pasar a la parte de intercambio visual y vemos que hay reacción negativa, tensión de un lado de las partes, bueno, no podemos todavía pasar al siguiente paso. O si, por ejemplo, ya pasamos sin ningún tipo de tensión del intercambio de olores al intercambio visual y ahí hay tensión, vamos a tener que retroceder nuevamente a la parte de intercambio de aromas. ¿Tá? Siempre que vemos tensión, cuando ya pasamos un paso en el siguiente, tenemos que retroceder e intentar que se haga ese siguiente paso cuando no hay tensión. O sea, con lo que es la postura física, con lo que es también las reacciones ante ese tipo de situaciones de los felinos, tenemos que nosotros tomar determinaciones. Y eso es para uno o para más. Si tenemos 8 gatos, vamos a tener que ver la reacción de los 8 gatos. Saber que cuanto más gatos residentes, mayores chances de que no haya aceptación de ese felino por parte de toda la colonia. Y aún sabiendo que dentro de una colonia puede haber subgrupos que haya diferentes afinidades. Todo eso pensando en un futuro no tener tantos problemas entre lo que es la relación y el vínculo de los felinos, ¿tá? Entonces, siempre tener eso presente, que lo que es la agresión por parte de un gato que ingresó a un nuevo hogar donde ya hay felinos residentes o no, probablemente sea como un mecanismo de defensa, de inseguridad, de miedo, de estrés, que le genera todo ese cambio nuevo y todo lo que es, por ejemplo, la habitación desconocida, los recursos desconocidos, las personas y lo que es también la rutina del ambiente. Entonces siempre tener eso presente, ¿tá? La cuarta pregunta, Matilde pregunta si es normal que el gato case y coma su caza teniendo abundante balanceado en el plato. Bueno, primero, el gato es un animal que tiene instinto predador y todo lo que él tiene como conducta, sea de juego, sea de alimento, lo va a llevar a ese tipo de actividades. O sea, que es un animal que ya tiene en su genética, tiene en su conducta y viene de sus antepasados y su vida salvaje y natural, ese tipo de comportamientos, porque el animal, como fue dicho también en el webinar y en otras oportunidades, desde su vida natural come lo que caza. Entonces, es un animal que siempre tuvo esos hábitos. Pero, por lo que por lo que dice y manifiesta Matilde, es que tiene abundante balanceado en el plato. Ya, mediante ese dato, puedo llegar a tener lo que es la sospecha de que el animal no tiene ningún tipo de enriquecimiento alimenticio. O sea, no tiene ningún tipo de actividad y conducta asimilada a lo que es el comportamiento predador. O sea, que no come muchas veces en el día, que es un animal que tiene alimento ad libitum, o sea, que tiene siempre a disposición, que eso va a predisponer a que el animal tenga aburrimiento, va a tener también desmotivaciones, poco estímulo ambiental, poco estímulo físico y lo que es también una conducta, no digo del todo incorrecta, pero sí no preferida en lo que es el animal en sí. Entonces muchas veces, si es un animal que tiene acceso al exterior, como también una forma de ocupar su tiempo y tener estímulo mental y físico a lo que es la conducta preferida del animal de cazar, probablemente va a llevar o va a cazar animales. Y a veces como una forma de premio o de felicidad
y vínculo con lo que son los tutores, lo puede dejar en la cama, lo puede dejar en un ambiente que habitualmente están, y a veces lo deja para comer después o como un simple juego. Sabemos que el animal que, por ejemplo, come y tiene alimento 100% disponible en casa, sea ad libitum, sea administrado muchas veces, pocas cantidades, igual puede llegar a tener el hábito de cazar. Entonces no es para alarmarse, porque el gato es un animal predador. Entonces sí tiene acceso al exterior, tiene acceso a determinados, a poder cazar presas como pueden ser ratones, pueden ser por ejemplo roedores, reptiles como puede ser lagartijas, aves. Lo va a hacer porque lo trae desde su genética y su comportamiento desde añares ya de evolución hasta que fue domesticado. Entonces probablemente es un animal que va a cazar y muchas veces puede comerlo, puede dejarlo para después o puede dejarlo como un trofeo o como una forma de demostrarle a los tutores o a la familia de que es un animal que puede cazar, de que tiene esa habilidad, y se lo lleva como para que lo lleve como por ejemplo, llevarle comida, ¿tá? Si bien no percibe que nosotros los humanos a veces no comemos ese tipo de animales, a veces lo lleva como trofeo, como demostrando cariño, o a su vez como llevándole a su familia alimento. Entonces no es una forma, no es algo para alarmarse. Obviamente las primeras veces o alguna vez que pueda suceder puede ser algo que puede impresionar porque es un gato, es un ratón que lo están llevando a la casa muerto, pero saber que los animales y los felinos es una especie predadora que vive y gusta mucho de cazar. Entonces no tomarlo como algo que es inaceptable, que es incorrecto, que está con alguna enfermedad, porque es un comportamiento normal de la especie. El rascado es un comportamiento normal, cazar es un comportamiento normal, el marcaje de orina en diversas circunstancias que no sean excesivas ni abruptas en determinadas superficies también es normal. Entonces son todo conductas propias de la especie. Lógico, en algún momento o si nos agarra de sorpresa puede llegar a repercutir de forma inadecuada, pero no podemos castigarlo, no podemos gritarle, porque el animal no va a entender. Es propio de su especie hacer eso, cazar, y está bien que lo haga por un tema de estímulo mental, de estímulo físico, y que ocupa su tiempo. Entonces eso va a reducir las chances de que tenga problemas por frustraciones, desmotivaciones, miedos, estrés, ansiedad, por pocos estímulos, ¿tá? Entonces, tener presente que puede ser un comportamiento normal si el animal tiene acceso a exteriores y a persecución, y también cazar presas predilectas como son, en ese caso, los roedores. Bueno, y como pregunta número 5, Scarlett consulta si hay alguna proporción adecuada para la cantidad de arena en el arenero o va a depender del tamaño y preferencia del felino. Es un poco de todo. Si bien hay proporciones de lo que es el tamaño de la bandeja, en el cual, por ejemplo, como dije en el webinar, hay una proporción estándar que es 1,5 el tamaño del felino, desde la punta de la nariz hasta donde comienza, ¿tá? Si este es el rabo, donde comienza acá, ¿tá? El rabo, para el tamaño adecuado que es preferido por el felino para el tamaño de la bandeja sanitaria. Eso por un lado. Después, como más o menos el tamaño del felino mestizo es más o menos, tiene una misma medida, peso, que es por ejemplo 4, 5, 6 kilos, se dice que en ese tipo de gatos estándar, también de 4, 5, 6 kilos, puede llegar a tolerarse en general un tamaño de la bandeja de lo que es 80 a 90 centímetros de largo por 40 a 50 centímetros de ancho. Después, en lo que es el espesor, o sea, el piso del arenero o de lo que es la bandeja sanitaria, en general se dice que tiene que tener entre 4 a 6 centímetros de espesor, ¿tá? Más de eso puede llegar al gato a no gustar porque las patas se van a hundir, y menos de eso no va a tener la posibilidad de hacer la conducta que siempre hace, que es de hacer primero el pozo para luego enterrar tanto más que nada las heces y después la orina. Sabemos que el gato tiene ese tipo de conducta que lo trae de sus antepasados. ¿Por qué? Porque sabemos que es un animal predador, pero también tiene las chances de ser predado. Entonces siempre lo que hacía ese tipo de conducta era para intentar
ocultar sus desechos orgánicos y con eso no alarmar mediante el olfato de otros posibles predadores de la especie felina, no alarmar mediante el olor que emanan ese tipo de desechos orgánicos, como son la orina y las heces. Entonces, tenemos esa proporción más o menos del tamaño de la bandeja, entonces mediante esa orientación ya nosotros podemos saber cuánto debemos colocar de arena, tanto arena como piedra. Sabemos que las piedras sanitarias va a depender mucho del felino, pero el animal gusta mucho de lo que son los aglomerantes y también las piedras tradicionales. Después sabemos que hay arenas o recursos naturales que se pueden desechar, por ejemplo, en ambientes que, por ejemplo, el water, lo que es otro tipo de lugares, porque son naturales, ¿tá? Entonces, de preferencia va a depender mucho del animal. El felino gusta mucho de lo que son los aglomerantes. Después, cada vez que nosotros hacemos la higiene de la parte grande diaria, que puede ser 1 o 2 veces, sacar la parte gruesa, que puede ser las heces, y la que es el recurso mojado, debemos siempre colocar un poco. Si vemos que sacamos mucho para lo que es el espesor, está muy bajo, entonces, o quedan agujeros, ahí debemos también reponer lo que es la parte del recurso. Porque ahí el gato, por escasez o exceso de lo que es la arena o las piedras, puede llegar a evitar usarlo. Después, no usar aglomerantes o piedras con lo que es también desodorantes o aromas cítricos, etcétera, porque el gato puede llegar a rechazar lo que es el uso de ese tipo de piedras o arena, ¿tá? Entonces, siempre tener eso en cuenta, el tamaño, la cantidad, cuándo reponer, después también la higiene, tener en cuenta la higiene de cada 10-15 días para intentar eliminar los olores que quedan impregnados en la bandeja en sí. Entonces, con eso creo que respondí bien la pregunta y siempre tener en cuenta eso, que es importante, además del tamaño de lo que es la bandeja o el arenero, cuánta cantidad y qué tipo de recurso y también dónde está localizado.